standing on the platform of truth. Pioneer Health and Missions. Señor, pedimos su Santo Espíritu que nos dé sabiduría y que nos dé humildad. Que sea su Espíritu que nos hable, Señor. Todo se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título, yo sé que había un cambio, pero en realidad habla acerca de la preparación. Por eso el título es Preparaos, preparaos, preparaos. Vamos a empezar yendo al libro de San Lucas. Y insto que si pueden tomar apuntes para así también seamos verianos, ¿verdad? Verificar que lo que estamos diciendo es verídico. Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Dice aquí que si no vinieran a la segunda o a la tercera vigilia, estaban ellos preparados. No estaban preparándose hasta la hora final, estaban siempre preparados. Vamos entonces a leer aquí las escrituras diciendo, después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que no detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vientos, aquí habla de vientos ser detenidos, que no soplasen los vientos hasta ¿qué? Hasta que sean sellados los siervos de Dios. Y más adelante dice que son los 144,000. Entonces, lo que está deteniendo que los 4 ángeles suelten los 4 vientos es porque no hemos sido sellados los 144,000. Entonces los que están demorando esto no es Dios, sino somos nosotros, porque no hemos tomado una decisión para seguir a Dios. Los 4 vientos en Daniel 7:2 habla de 4 vientos, ¿verdad? Del cielo que combatían en el gran mar. Otra cita bíblica que habla acerca de los vientos, el símbolo de vientos es en Jeremías 25:32, donde dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Entonces el simbolismo de los vientos en en Apocalipsis 7 es violencia, guerra entre naciones. Por eso vamos aquí donde dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Recordamos cuando se cumplió el versículo 44. Hemos estado estudiando los jueves. El versículo 44 se cumplió con la guerra de Crimea, pero aún desde antes del 1821, Persia y Rusia espantaron a Turquía.
Entonces, ya en el versículo 44 entra la batalla de la Crimea. Esto está en el historial. Lo que seguía después de esa guerra tuvo que haber sido el versículo 45, donde la nación del norte, entrando en guerra con Turquía, Turquía iba a buscar sus moradas temporales en Jerusalén. Pero eso no sucedió. ¿Por qué no sucedió? Recordemos, vientos simbolizan guerra entre naciones. Si eso hubiese sucedido en el versículo 45, lo que sigue después es que Miguel se levanta, según Daniel 12:1. Pero no sucedió. Dice la sierva: entonces el ángel que me acompañaba dirigió de nuevo mi atención a la ciudad, donde vi 4 ángeles que volaban hacia la puerta. Estaban presentando la tarjeta de oro al ángel de la puerta cuando vi a otro ángel que, volando raudamente, venía desde la dirección de donde procedía la excelsa gloria y clamaba en alta voz a los demás ángeles mientras agitaba algo de alto bajo con la mano. Le pregunté a mi guía qué significaba aquello. Y me respondió que por el momento yo no podía ver más, pero que muy pronto me explicaría el significado de todas aquellas cosas que veía. Y aquí dice: vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales, estaba aún en el lugar santísimo. Miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos exclamó con voz de profunda compasión: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Entonces vi que Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra. Y agitando de arriba a abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz: retened, 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 hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. Esto es Apocalipsis 7:1, lo que acabamos de leer. Los 4 ángeles estaban a punto de soltarlo, pero Jesús envió un ángel para que lo retuviese. Sigue diciendo: pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra. Que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlos. Pero mientras aflojaban las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar. Y alzando las manos hacia su Padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia, se les mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. Fue la misericordia de Jesús clamando a su Padre que no dejase los 4 vientos soplar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no estaba preparado. Estaba todavía en el mar de la indecisión. Si servir a Dios o no servir a Dios. Eso fue lo que detuvo que los ángeles dejasen soplar los vientos. Nosotros, hermanos, somos nosotros que estamos demorando la venida de Dios. Mire lo que dice la sierva en esta carta. Vi que las naciones no tenían poder para sostenerse. También vi que no debíamos clamar a Dios que detuviera los 4 vientos, ni a las naciones, sino que un ángel debía clamar a otros ángeles iguales en poder que estuvieran hasta que los siervos de Dios fueran sellados en sus frentes, con la esperanza de ser uno de los 144,000. Esto fue lo que sucedió. Dice que no debemos orar para que los ángeles detengan. ¿Saben por qué?
cuando se suelten los 4 ángeles, los vientos, viene la venganza de Dios. Es la venganza de Dios. Él es el que viene a pagar a cada uno según sus obras. Eso es lo que significan los cuatro vientos que están siendo sostenidos por los 4 ángeles. Lo que debemos estar orando nosotros es que estemos preparados y que el Espíritu de Dios toque los corazones de los otros para que se preparen. En este momento lo que va a suceder desde este punto hasta la venida de Jesús, va a haber un zarandeo. Un zarandeo dentro del pueblo de Dios. En Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Apártense de él. No más. En el tiempo, lo que estaban en discusión en estos versículos de la ley, estaban hablando de las leyes ceremoniales. Recordamos que los judíos querían decir a los gentiles que tenían que circuncidarse y que tenían que cumplir la ley de Moisés. Y vinieron los apóstoles y dijeron que ellos no dieron esa orden, y en acuerdo con la iglesia dijeron que no dieron esa orden. Lo que sí dieron es que se abstuvieran de los ídolos. Y recordamos esos versículos, lo que sigue diciendo. Pero estas personas no querían hacer caso. Y hoy en día también. Hoy con la Biblia y el Espíritu profecía, la sierva de Dios dijo que hablando sobre las 2 leyes. Las 2 leyes que están en la Biblia, dice que no debemos de tocar eso nunca más. Porque estaba trayendo confusiones dentro del pueblo de Dios. Y en vez de unirlo, estaba trayendo desunión. Y la sierva de Dios, no hay que hablar de esto jamás. Y hoy en día, muchos de los que celebran las fiestas insisten que la sierva no tenía toda la luz, ignorando lo que el testimonio de Cristo Dios. No toquen este tema jamás. No lo vuelvan a tocar. Del pueblo de Dios debe estar unido. Y uno piensa, bueno, ¿qué tal si tienen diferentes ideas? No hay que ser severos. Déjenlos predicar, no hay problema. Mire lo que dice la sierva. Hay quienes no profundizan, quienes no son estudiantes de la Biblia, quienes tomarán posiciones decididamente a favor o en contra, aferrándose a la evidencia aparente. Sin embargo, puede que no sea verdad y llevar las diferencias a nuestras conferencias, donde las diferencias se generalizan, enviando así a todos los campos varias ideas, una en oposición a la otra. No es el plan de Dios, sino que al mismo tiempo plantea interrogantes, dudas sobre si tenemos la verdad, si después de todo no estamos equivocados y en el error. Esto también se encuentra en The Paulson Collection de Elena G. de White, cartas 132, párrafo 3, y sigo leyendo. La reforma se retrasó mucho al hacer diferencias prominentes en algunos puntos de fe, y cada partido se aferró tenazmente a aquellas cosas en las que diferían. Nos pondremos de acuerdo dentro de poco, pero volverse firme y considerar que es su deber, oigan aquí, presentar sus puntos de vista en decidida oposición a la fe o a la verdad, tal como la hemos enseñado nosotros como pueblo, es un error y resultará en daño y solo daño, como en los días de Martín Lutero. Comience a separarse y siéntase en libertad de expresar sus ideas sin hacer referencia a los puntos de vista de sus hermanos, y se introducirá un estado de cosas con el que no sueña. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que un hermano que venga aquí y se quiera poner y contradecir una verdad que el pueblo abraza, no es el plan de Dios. Debemos de estar unidos. Uno no puede ir en contra y del otro y decir, nadie me puede decir qué puedo hablar y qué no puedo hablar. No, así no es, esa no es la actitud. Es de estar y hablar con la hermandad, que es verdad.
Así fue como actuó Lucifer. Él quería hacer a su gusto. Nadie le podía decir qué decir y qué no hacer. No, Dios trabaja en armonía. Dios trabaja con una mente, una fe. Mire lo que sucedió, porque algunos dicen que podremos tener diferentes opiniones en cuanto a creencias. Pero la sierva dice esto hablando de los apóstoles. En sus hábitos y temperamento, los apóstoles diferían grandemente. ¿En qué? En hábitos y temperamentos. Entre ellos se contaba el publicano Leví, Mateo y el celote Simón, el intransigente enemigo de la autoridad de Roma, el generoso e impulsivo Pedro y el ruin Judas, Tomás el fiel, aunque tímido y miedoso, Felipe, lento de corazón e inclinado a la duda, y los ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeo con sus hermanos. Estos fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas, pero en Cristo y por su medio habían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser ¿qué? Uno en fe, doctrina y espíritu. Ellos tenían que aprender a hablar una misma fe, una misma doctrina. En esto tenían que ser uno. Hoy muchos piensan que no, esto es muy exigente. ¿Cómo puede ser? Vas a decirle a tal hermano que puede decir esto y no lo otro. Bueno, si está en armonía con el cuerpo de Dios, está bien. Pero si está en contraria al cuerpo de Dios, la sierva dice que esto no es el plan de Dios. No debemos de presentar diversas ideas, debemos de presentar una misma fe. Sigue diciendo, iban a tener sus pruebas, sus agravios, sus diferencias de opinión, pero mientras Cristo habitase en el corazón de ellos, no habría disensión. Su amor los induciría a amarse unos a otros. Las lecciones del Maestro harían armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad hasta hacerlos de una mente y un mismo criterio. Cristo es el gran centro y ellos se acercarían al uno al otro en la proporción en que se acercasen al centro. Entonces, si hay diferencia, pues vengamos, armonicemos, vemos la verdad que es lo que dice. Pero no podemos vivir enseñando diversas ideas, no podemos. Tenemos que venir y a estar unidos. Esto es el zarandeo de la fe, el zarandeo de querer ser humildes y estar unidos al cuerpo de Dios. Nosotros en este ministerio estamos proclamando el mensaje de los pioneros que ellos abrazaron. Hoy en día muchos dicen ellos estaban en error, pero la sierva dice que estaban ellos en la plenitud de la verdad. Hoy día, por rechazar los testimonios, no aceptan esto, de que ellos estaban viviendo en la plenitud de la verdad. Sigue diciendo aquí, Dios está zarandeando a su pueblo. Dejará una iglesia limpia y santa. No podemos leer el corazón del hombre, pero el Señor ha provisto los medios necesarios para mantener su iglesia pura. Ha surgido un grupo de gente corrompida que no puede vivir con el pueblo de Dios. Desprecian las amonestaciones y no desean ser corregidos. Han tenido tiempo de arrepentirse de sus pecados, pero han apreciado demasiado el yo para hacerlo morir. Lo han alimentado con lo que se ha fortalecido y ellos se han separado del conflicto, confiado pueblo de Dios que Él está purificando para sí mismo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue la venida en los días de Noé? ¿Cómo fue los días de Noé? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué? Porque la maldad en el corazón. Cuando Dios venga por segunda vez, es porque número uno, el pueblo de Dios está sellado, y número dos,
porque el pecado ha alcanzado su límite. Eso es lo que causa la destrucción. Causó la destrucción, el pecado para los antidiluvianos, causó la destrucción en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Por el pecado. Hoy en día, los adultos comenzaron primeramente de la homosexualidad, ¿verdad? El lesbianismo, el permitir el pedofilio, todo eso se ha permitido. Y hoy en día, si no lo saben, en las escuelas de los chiquitos de preescolar, kindergarten, primer grado, están inculcándoles el homosexualismo. Esto se está llenando, hermanos y hermanas. El pecado va a estar llegando a los límites y va a ser tiempo en que Dios va a actuar. Y las naciones se entrarán en batalla, porque en Salmos 2:1 habla acerca de cómo se amotinan las gentes y los pueblos que piensan cosas vanas. Los reyes serán unidos en contra de Dios y su ungido. Vendrá y él con vara de hierro los aplastará. Él vendrá a destruir el pecado. Por eso nos llama al arrepentimiento, para que nosotros dejemos de pecar y no seamos destruidos. Durante los tiempos de los pioneros, el conflicto de que se desarrollaba en el oriente estaba vigente en su tiempo. Ellos miraban el conflicto y estaban viendo que estaba a punto de cumplirse el Daniel 11, todo su capítulo. Por eso leemos aquí en Ezequiel 38:3, y di, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia y Cus y Fut con ellos, todos ellos en escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte. ¿De dónde? De los confines del norte. Esto lo estudiamos nosotros. Esto representa a los descendientes de Jafet, que fueron los que poblaron la tierra. Los descendientes de Jafet, si ustedes ven en Génesis y quieren ver los descendientes de Jafet, son estos personajes que están aquí incluidos. Y dice que ellos fueron a los confines del norte. De los confines del norte de Jerusalén, ¿dónde es? Hoy en día es Rusia. Esta profecía es una profecía de Rusia, una batalla que en el tiempo del fin todos se están amotinando, se están uniendo y llegará a su fin. En Mateo 24 hablamos de la tribulación, que Dios dijo que el pueblo de Dios iba a ser perseguido. Esa profecía del Señor enseñaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Eso está en Conflicto de los Siglos 25, párrafo 1. Y ese mismo capítulo de Mateo 24, hablando de la gran tribulación en el versículo 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La profecía de eso se cumplió con la profecía de los 1260 días. Y Jesús dijo que después de esa gran tribulación no habrá otra tan severa como esa. Por eso la tribulación en Daniel 12:4 no está hablando de la persecución de los cristianos. Sí serán perseguidos, pero eso Jesús, la persecución cristiana en Mateo 24:21 dice que no habrá otra como esa. Esa pasó en 1260. Entonces la tribulación de Daniel 12:4 es una tribulación entre naciones que va a ser tan severa. Dice la sierva, una sombra se cierne sobre la Jerusalén, una sombra terrible bajo la cual no quiero pasar. Por todas partes se ve una maldición que no tengo ningún deseo de contemplar. José Bates dice lo siguiente: Juan no vio sino una compañía de 144,000 en su visión, y ellos serían los primeros en ser sellados. Inmediatamente antes de soltar los cuatro vientos, o en el lenguaje sencillo, cuando los cuatro poderes principales de la tierra se desorganicen. Esto que vemos ahora está ocurriendo en el este, y estos 144,000 igualmente ahora están siendo sellados.
Ellos miraban el conflicto del oeste, allá del oeste, y ellos estaban viendo que esta profecía indicaba que los 144,000 están siendo sellados. Y hoy día lo estamos viendo también hoy. 4 ángeles poderosos todavía sostienen los 4 vientos de la tierra. Está prohibido que la destrucción terrible venga en su totalidad. Los accidentes por tierra y por mar, la pérdida de vidas en constante aumento, por tormenta, por tempestad, por desastre ferroviario, por conflagración, las terribles inundaciones, los terremotos y los vientos serán la agitación de las naciones a un combate mortal. Mientras los ángeles retienen los 4 vientos, prohibiendo que el terrible poder de Satanás se ejerza en su furor hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Prepárate, te lo suplico. Prepárate antes de que sea demasiado tarde para siempre. Los ministros de venganza derramarán todos los terribles juicios sobre un pueblo abandonado por Dios. Unos dicen que Dios no destruye, Él ejecuta su juicio. Dice, un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó al país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles. Oigan allí, el mismo poder destructor ejercido por santos ángeles, cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Muchos consideran que el Señor fue cruel al requerir que su pueblo guerreara contra otras naciones. Afirman que tal cosa es contraria a su carácter benevolente. Pero aquel que hizo el mundo y formó al hombre para que morara sobre la tierra, ejerce un control ilimitado sobre la obra de sus manos. Tiene el derecho de hacer como le plazca y lo que él quiera con la obra de sus manos. El hombre no tiene derecho de decir a su hacedor, ¿por qué haces tú esto? No hay injusticia en su carácter. Él es gobernante del mundo y una gran parte de sus súbditos se han rebelado contra su autoridad y han pisoteado su ley. Él ejecuta como él plazca. No tenemos nosotros derecho de decir que Dios no puede hacer esto. No, Dios hace su juicio y ejerce su juicio a como él le plazca. Las señales se ven, hermanos. El pecado está aumentando. Las naciones se están airando una a otra. Los 4 vientos están a punto de soltarse, pero el pueblo de Dios tiene que ser sellado primero. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad. ¿Por qué tiene arreboles el cielo nublado? Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Pronto surgirán graves problemas entre las naciones, problemas que no cesarán hasta que venga Jesús. Como nunca antes, debemos trabajar juntos sirviendo a aquel que ha preparado su trono en los cielos y cuyo reino gobierna sobre todo. Dios no ha desamparado a su pueblo y nuestra fuerza está en no desampararlo. Los juicios de Dios están en la tierra. Las guerras y los rumores de guerras, la destrucción por fuego e inundación, dicen claramente que el tiempo de angustia que ha de aumentar hasta el fin está muy cerca. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han llegado a su cumplimiento final. Casi están cumpliéndose. Y en este tiempo, en el tiempo que vamos a ser nosotros enfrentados, tendremos tiempos de apuro, angustia que nos esperan y requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre.